yodo. El yodo está presente en el organismo e interviene en la síntesis de las hormonas tiroides. Em, el 80% del yodo está en la glándula tiroides y eso representa el 0,2% del peso del organismo. La glándula tiroides es la que regula la tasa metabólica. Si hay una deficiencia, ocurre el agrandamiento de la glándula tiroides que se conoce como bocio. Esto hace que disminuya la función de la glándula y en consecuencia hay trastornos de todo tipo, donde hay mayor énfasis en los reproductivos. Algunas plantas que tienen presencia de sustancias bociógenas pueden causar alteraciones dentro de la glándula. Por lo tanto, el mal funcionamiento de la glándula y el mal equilibrio del metabolismo. Los excesos de yodo pueden producir, eh, la verdad que afectan a la glándula y alteran, por ejemplo, la disminución del apetito. El selenio es un componente de la enzima glutatión peroxidasa, que es una enzima que cataliza la eliminación del peróxido de hidrógeno, con lo que se protege las membranas de la oxidación. Habíamos visto en grasas que la oxidación era una forma de deterioro de estas grasas y entonces el selenio era un antioxidante y lo hace por medio del efecto de la enzima glutatión peroxidasa. El efecto sobre la integridad del páncreas también está relacionado con la concentración de selenio, ya que eh, está ligada con la necesaria concentración para la absorción de la vitamina E y de los lípidos en general. El molibdeno constituye un componente de las enzimas, por ejemplo la santina oxidasa, que es la encargada de la producción del ácido úrico. El flúor, una pequeña cantidad de flúor está presente de manera constante en huesos, dientes y también en tejidos blandos y líquidos orgánicos. Y generalmente no es necesaria la suplementación ya que se cubren estas necesidades. Después podemos citar a otros elementos. A ver, tenemos a los elementos como el silicio o el sílice, que está relacionado con la integridad de los tejidos conectivos y el hueso. En las plantas el sílice otorga rigidez. Si hay un nivel de exceso da mayor resistencia, pero un exceso puede producir cálculos renales. El cromo actúa como un factor de la insulina. El vanadio en exceso inhibe la síntesis del colesterol. El plomo produce una intoxicación porque causa una interferencia con el pigmento heme. El arsénico produce un bloqueo de la actividad enzimática. El mercurio, afinidad por los grupos azufrados, y esto afecta a las enzimas para estos grupos. El cadmio es un antagonista del zinc, cobre y del calcio. Y los nitratos en rumiantes, el nitrato se transforma en nitrito y convierte la hemoglobina en metahemoglobina e interviene en el transporte del oxígeno. La biodisponibilidad es muy importante a nivel de los bovinos porque es en ello donde más se realiza la suplementación mineral. Las fuentes inorgánicas de ¿cómo es que se llama? De minerales tienen distintas biodisponibilidades. Un sulfato tiene una biodisponibilidad alta, es decir, que se aprovecha en mayor concentración. Carbonatos, cloruros y nitratos tienen biodisponibilidad intermedia y los óxidos tienen biodisponibilidad baja. En otros elementos entonces vemos a los que citamos con anterioridad, que son el silicio, el cromo, el vanadio, el plomo, arsénico, mercurio, cadmio y nitrato, donde algunos de ellos son conocidos como los metales pesados. Después vemos las fuentes de los minerales. Las fuentes más comunes, ya que estamos analizando los minerales, pero para utilizarlo dentro de una alimentación animal,
Tenemos las fuentes de calcio. Dentro del calcio podemos usar al carbonato de calcio, de repente a las conchas molidas, que son las ostras, la parte dura de las ostras molidas, la ceniza de hueso, que aporta calcio y fósforo, y la harina de hueso, que aporta calcio y fósforo. En el fósforo, o como fuente de fósforo, podemos utilizar fosfato bicálcico o monocálcico, que aporta fósforo y calcio. Como fuente de sodio podemos utilizar el cloruro de sodio o la sal común. Como fuente de magnesio, el óxido de magnesio, que es la magnesita calcinada, el sulfato de magnesio, que vamos a ver a la hora de elaborar las raciones. Fuentes de cobalto, está el sulfato de cobalto, el óxido de cobalto. Como selenio tenemos el selenito de sodio, y en yodo tenemos el yoduro sódico y el yoduro potásico. El metabolismo de los minerales. El metabolismo del mineral presenta un metabolismo un poco diferente a los demás nutrientes, ya que generalmente no son eliminados una vez utilizados, sino que son reutilizados por el organismo. La absorción puede ser a través de una absorción pasiva, que es una difusión simple, un mecanismo de absorción activa, que es bombeado a través de la pared intestinal. Y la excreción, los que no son absorbidos son eliminados a través de las heces, los que son absorbidos pueden ser eliminados a través de la orina, y los gases porque son productos del metabolito. Hasta ahí entonces tenemos la clase de los minerales, y después en la clase de interacción vamos a ver ejercicios de la utilización de estos minerales en la alimentación.